también hay una realidad, y es que la crisis política en nuestras naciones es correlativa a una crisis moral fulminante en el marco de las cuales nuestros ciudadanos están dispuestos a votar por exguerrilleros, por personas vinculadas al terrorismo internacional y por corruptos, que es más que evidente que son culpables, pero que tienen a sus amigos en el Poder Judicial que los liberan. Entonces, no solamente hay una operación mediática, que por supuesto que la hay, y hay una operación también de las encuestadoras, que por supuesto que la hay, sino que también hay una decadencia moral que uno debe subrayar y reconocer. Muy buenas noches, Agustín, escritor, politólogo. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar me gustaría conocer cómo ves esto y si crees que la tendencia ya se mantendrá a favor de Lula da Silva o todavía podemos esperar que Bolsonaro vuelva, se escrute alguna zona que todavía es más bolsonarista y el resultado pues vuelva a igualarse o incluso a favorecer al actual gobernador. Lo que parece es que han acelerado mucho el escrutinio de las zonas del noreste del Brasil, que son zonas lulistas. Sin embargo, las zonas bolsonaristas del sur ya han sido escrutadas también, con lo cual parece que lo que va a determinar finalmente el resultado son las grandes ciudades. Y ahí la cosa está bastante más pareja de lo que parece, con lo cual casi que va a ser conteo voto a voto. Sin embargo, si uno ve que en la primera vuelta la diferencia fueron de 6 millones, bueno, ahora parece que ha habido, digamos, una muy buena campaña de Bolsonaro en estos pocos días, pero hay que ver si alcanza. En Argentina la situación cada vez es más parecida a Brasil, pues ya se habla incluso de que Milei podría ser una especie de Bolsonaro en lo que a vuestro país se refiere. Me gustaría conocer cómo afecta directamente a Argentina, de donde sois, esta elección, si realmente es tan importante que Bolsonaro se mantenga en el gobierno, siga liderando Brasil, sobre todo para unas elecciones, ya que pues directamente en Argentina hay encuestas que incluso sitúan a Milei entre los grandes candidatos, incluso encuestas que le ponen como primero. Mire, es fundamental que Brasil no se pierda, no solamente por lo que respecta a la Argentina, sino por lo que concierne a toda América. En los últimos años han caído bajo el socialismo del siglo XXI aquellos países que históricamente hicieron de tapón al proyecto socialista en la región. Me refiero a lo que se llamaba el Grupo de Lima, que era el contrapeso del Foro de San Pablo. Entre otros países que ocupaban un lugar distinguido en el foro, en el Grupo de Lima, perdón, estaba Colombia, hoy bajo las garras de Gustavo Petro, estaba Perú, hoy bajo el maoísta Pedro Castillo, y estaba, por supuesto, Chile, hoy con la presidencia triste y lamentable, por supuesto, de Gabriel Boric. Lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años en la región es una segunda ola del socialismo del siglo XXI. Prácticamente no queda ningún país, por lo menos de peso geopolítico en América, que no sea socialista. Los únicos países no socialistas los podemos contar con los dedos de una mano. Mire, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Paraguay y Guatemala, y dejemos de contar. El resto, incluido Estados Unidos y Canadá, han caído bajo proyectos de izquierdas. Y todo el resto de América Latina bajo una segunda ola del socialismo del siglo XXI. Con algo muy interesante, que es que los votantes, muy seducidos con la propaganda de que esto es un proyecto nuevo y no es el viejo chavismo del cual ya todos conocemos mucho, se entusiasman los votantes, apoyan esos proyectos, pero muy poquito después se desencantan. Fíjese usted, por ejemplo, hoy cuánta gente aprueba el gobierno de Pedro Castillo en Perú. Lo aprueban solamente el 22,2%. O fíjese en mi país, Argentina, ¿cuántos aprueban a Alberto Fernández? Solamente el 23%. En Chile, Gabriel Boric, que no lleva, ¿cuánto lleva? Menos de un año.
Hoy lo aprueba solo el 27% de los chilenos, a pesar que ganó con casi el 55% de los votos. Petro, en Colombia, le bastaron solamente 2 meses de gobierno para caer 10 puntos en la aceptación pública, con lo cual es evidente que en América Latina la gente se entusiasma con discursos populistas de izquierdas muy simplones, muy atractivos, pero cuando esos gobiernos ejercen finalmente el poder, su imagen se derrumba muy rápidamente. Agustín, usted, para que la gente lo entienda, suele utilizar conceptos que tratan de identificar muy bien cuál es el espectro político en el que nos situamos en el siglo XXI. Has hablado de socialismo del siglo XXI y también en ocasiones pues, hablas de lo que es el concepto de nueva derecha. Me gustaría saber en concreto ¿qué opinas dentro de lo que es esta nueva derecha? Porque hemos visto casos como puede ser el de Javier Milei, que en muchas ocasiones ha hablado de liberalismo, o también Donald Trump, pero dentro de esta nueva derecha también hay muchas diferencias, sobre todo en lo que refiere a lo económico, puesto que no tiene mucho que ver lo que diga Javier Milei de lo que pueda opinar, por ejemplo, Marine Le Pen en Francia, que es bastante más cercana a lo que podríamos considerar el socialismo tradicional, pese a que socialmente sea tradicional, otras figuras como incluso Meloni en Italia. No sé cómo lo ves, si viendo que cada vez ese antiglobalismo que podríamos considerar nueva derecha está liderando en más lugares, en algún momento podría darse cierta crispación o evitarse ciertas alianzas internacionales por esas diferencias de las que te hablo. Sí, claro. Vamos a ver, la idea de la nueva derecha es un proyecto en curso. No hay una definición cabal y absoluta de qué es una nueva derecha. Por eso es que por ahora al menos las expresiones de nueva derecha se van ajustando a las condiciones políticas, sociales y económicas de cada una de las naciones donde un proyecto de estas características parece que empieza a surgir. En Argentina, donde la economía es un desastre, donde tenemos 100% de inflación. Ustedes en España se horrorizan por estar cerca al 10%, imagínense con 100%. Es decir, un ciudadano argentino hoy no puede planificar su vida para el mes próximo, porque para el mes próximo ya lo que cobró no le vale lo mismo que le valía el día que obtuvo el salario. Entonces es un desastre. O por ejemplo, para que ustedes se den una idea, en Argentina cuando Alberto Fernández gana las primarias, las elecciones primarias, el dólar estaba a 45 pesos. Bueno, hoy el dólar en Argentina está prácticamente a 300 pesos. Argentina tiene más riesgo país que Ucrania. Para que se dé una idea, Ucrania está en guerra. Entonces es evidente que en una situación de colapso económico, de una crisis terrible en términos económicos, pues la nueva derecha tome un aspecto más bien libertario que identifique el problema en lo que Javier Milei llama la casta política. Pero, por ejemplo, en Europa, donde los problemas más significativos no solamente pasan por la variable económica, sino por otros asuntos como la migración descontrolada, como por ejemplo la burocracia de la Unión Europea y demás, es evidente que la nueva derecha va a tomar un color más identitario, más social, si se quiere, o por ejemplo en Estados Unidos tienen sus propias circunstancias y por eso el relato de, por ejemplo, Donald Trump, yo creo que está justo entre medio de una nueva derecha libertaria argentina o de una nueva derecha identitaria de Europa. Creo que cada nueva derecha va ajustando un poco sus elementos nodales del discurso político a la circunstancia particular de la nación de que se trate. Hola, buenas noches, Agustín. Soy Pedro Fernández Barbadillo. Mira, te quería preguntar por el siguiente asunto. En estas elecciones que has mencionado en Chile, sobre todo en Perú y también en Colombia, pues por parte de los candidatos no de izquierda y de los grupos que le apoyaban, se tenía mucha esperanza en que la gente en Lima, en Santiago de Chile, en Bogotá, viendo las masas de venezolanos famélicos, mujeres prostituidas, hombres hurgando en la basura para poder comer, eso disuadiese a sus connacionales de votar precisamente a los candidatos que se jactaban de querer hacer algo parecido al socialismo del siglo XXI o que defendían al gobierno de Nicolás Maduro. Y no ha sido así. Parece ser que se está creando por parte de estos medios de comunicación que tú mencionabas antes, esa burbuja de fascinación en la que la realidad no importa, aunque tengas a la realidad, es decir, a los venezolanos huidos de su país, malviviendo en el tuyo, da igual, votas esa política. Sí, efectivamente. A ver, pensemos Colombia. Colombia está
pegado a Venezuela, ha recibido la ola más importante de migración, y miren que el éxodo venezolano ha sido el más importante de este siglo. Son millones los venezolanos que han huido de ese desastre que es el socialismo chavista, y aún así los colombianos decidieron apoyar a un candidato que además tuvo participación criminal en las guerrillas. O por ejemplo, el caso de Perú, un candidato vinculado a la guerrilla maoísta, la más terrible de toda América Latina, más sanguinaria incluso que las propias FARC, me refiero a Sendero Luminoso. Pues bueno, este personaje vinculado al crimen, que es el señor Pedro Castillo, fue elegido presidente. Y bueno, hoy estamos viendo en Brasil lo mismo. Lula es un tipo sobre el cual pesan causas de corrupción incontables, que fue condenado además en varias de ellas, y que un amigo suyo del Tribunal Supremo le hizo el favor político de haberlo liberado, anulando las sentencias que lo habían encontrado culpable de varias causas de corrupción. ¿Y cuál fue la excusa? Defectos procesales, algo que los medios jamás mencionan. Los medios solamente atinan a decir las sentencias de Lula fueron anuladas. ¿Para qué? Para generar en la población una sensación de que hubo un error en general y que ese tipo era inocente. No, lo que se alegó fue un defecto procesal, motivo por el cual las causas deben reiniciarse, y esas causas son de a montones. Entonces, vamos a ver, también hay una realidad, y es que la crisis política en nuestras naciones es correlativa a una crisis moral fulminante, en el marco de las cuales nuestros ciudadanos están dispuestos a votar por exguerrilleros, por personas vinculadas al terrorismo internacional y por corruptos, que es más que evidente que son culpables, pero que tienen a sus amigos en el Poder Judicial que los liberan. Entonces, no solamente hay una operación mediática, que por supuesto que la hay, y hay una operación también de las encuestadoras, que por supuesto que la hay, sino que también hay una decadencia moral que uno debe subrayar y reconocer. Pues Agustín Laje, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre no solo en Brasil, sino toda Hispanoamérica, y también muy pendientes de lo que va ocurriendo con un Javier Milei que parece que cada vez está más cerca de los Fernández y también de la derecha de allí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.